Don David, por favor, esto sí es importante. Si el conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe, Diego Fernández de Ceballos, defiende a Cienfuegos, también defenderá esto que voy a compartir, Daniel. La declaración patrimonial presentada a la Secretaría de la Función Pública revela que el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quintuplicó su fortuna guardada en cuentas bancarias, inversiones en lujosas casas y humildes departamentos, así como un automóvil del año y otro de colección. Sus 4 casas, un auto de lujo y una cuenta bancaria están valuadas en más de 26,268,784 pesos. Se tiene conocimiento que declaró propiedades por 4,186,991 pesos cuando fue nombrado en el cargo por el priista Enrique Peña Nieto. En sí, el propio Cienfuegos aseguró que obtuvo 15,143,480 pesos por sus funciones de dirigir a las Fuerzas Armadas en México y cerró su administración con una deuda de 1,708,871 pesos. Esto de acuerdo a un artículo que leo de la revista Forbes. Pero también encuentro en La Jornada, en el periódico La Jornada, que estudios de la Auditoría Superior de la Federación señalan que de 2003 a 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de mi general Salvador Cienfuegos, acumuló observaciones por 12.3 millones de pesos. Hubo un desfalco, pues, por más de 12 millones de pesos en la gestión de Cienfuegos. Esta utilización hasta el momento sigue sin aclararse. Los señalamientos se concentraron en las cuentas públicas de 2017 y 2018, y entre ellas las fallas e irregularidades del Ejército bajo el mando del general Salvador Cienfuegos. Se encuentran pagos de materiales a sobreprecio, deficiencias en la integración de expedientes y falta de reintegro de fondos a la tesorería por contratos anulados. Mi querido Daniel Marmolejo. Vicente, no hay que olvidar que durante el periodo de Peña Nieto en el poder, el ejército también construyó obra civil sujeto a grupos de intereses económicos privados, como lo fue prácticamente el hangar presidencial. Es decir, que utilizaron al ejército para realizar diferentes actividades, y es una situación muy vergonzosa porque eran obras que habían sido, pues obviamente, conferidas a otras empresas, asignadas a otras compañías. Y bueno, yo tengo una reflexión a todo lo anterior, Vicente. Tuve la oportunidad de compartirla en Twitter ayer, de la sospecha que existiría de que con el narcotráfico pudo haber existido también, al menos durante el periodo de Calderón y de Peña Nieto, lavado de dinero probablemente en el Banco del Ejército. Tú debes de entender que esta es la institución financiera, bancaria financiera más importante de las Fuerzas Armadas. Y con la deshonra de algunos personajes que estarían vinculados, como el militar más importante del país, como es este señor Salvador Cienfuegos, general de división, con una alta experiencia, muy probablemente utilizaban también al Banco del Ejército como un instrumento para lavar el dinero. No estoy yo garantizándolo, Vicente, pero es muy probable que estas cosas sucedan porque tienes bóvedas, tienes seguridad. Es más, o sea, no hay que nada más pensar en el Banco del Ejército. Si hicieran un arqueo a los bancos del país, te juro que no hay banco que pueda sostenerse en 2 patas en este momento. Todos estarían cojos, porque se encontrarían cosas muy extrañas dentro de los bancos. Pero al margen de ello, Vicente, lo que sí queda claro era el interés personal por el dinero del general, lo cual lo hizo corromperse con una organización criminal de la cual 3 sujetos tuvieron fines dramáticos. Hay que recordar la muerte de Arturo Beltrán Leiva. Ahora que los analistas convencionales señalan de que no fue avisado el presidente de la República de las acciones de Cienfuegos, por ejemplo, hay que recordar que distintos operativos ya no los realizaba el Ejército, sino los realizó la Marina, y que fueron operativos del más alto nivel de capacidad fulminante.
Sí, tanto la muerte de Arturo Beltrán Leiva, conocido como el jefe de jefes, en la ciudad cercana al distrito, a la Ciudad de México, Cuernavaca, fue realmente una ejecución extrajudicial, porque este personaje del cual muy pocos lo cuidaban en la célula en donde fue capturado, que era una zona residencial, no daba como para hacer una ejecución, sino una detención y llevarlo a un proceso judicial. No estoy diciendo que la Marina tenga otra capacidad que no emplear la fuerza al máximo nivel, lo mismo el ejército, no, sino que pareciera que la consigna era acabarlo. Y lo acabaron. Incluso hubieron algunos disparos por la espalda a muchos de estos delincuentes. Esto generó una descomposición terrible porque se perdieron la capacidad de gobernar en muchos estados del país, pero la ejecución no terminó en ello, sino la diabólica acción de empapelar con billetes el cuerpo de Arturo Beltrán Leiva, achacándole a que esta acción había sido perpetrada por el equipo de forenses. Yo que conozca que los forenses tienen el interés de dejar señales al crimen organizado me parece absurdo. Me parece que fue esta una decisión de Estado. Y lo digo de Estado porque quien tenía control en ese momento era la Marina específicamente. Después vino la ejecución del H-2, de la cual el presidente de la República dio cuenta hoy, cuando fue atacado de manera fulminante también un helicóptero en donde rafaguean incluso a jóvenes. El H-2 era supuestamente el socio del general secretario de la Defensa. Y después, Vicente, en noviembre del 2018, a pocas semanas de la transición de Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, de un supuesto ataque muere el H, que era Héctor Beltrán Leiva, quien estaba en el penal de máxima seguridad, supuestamente lo iban a trasladar a un hospital, pero muere de manera extrañísima, porque con esto te diría yo que el grupo de los Beltrán Leiva en ese momento ya no tenía capacidad de hablar, de decir cuáles eran los vínculos, y esto correspondió específicamente a las dos últimas acciones durante la circunstancia del gobierno de Peña Nieto y la presencia de Salvador Cienfuegos al frente de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿los utilizó acaso? Pero lo que sí queda claro es que la participación de la Marina, para empezar, era una, quizás, no lo sé, pero intuyo, al menos una reflexión del gobierno de Estados Unidos de que no lo hiciera el ejército. Es decir, el suponer que los presidentes no sabían, querido Vicente, yo creo que incluso fue advertido, seguramente Peña Nieto, pero pudo haber también existido un contubernio, soportarlo, no lo sé. El neoliberalismo del prianato siempre buscó áreas de oportunidades y el crimen organizado es el negocio más neoliberal y letal en el mundo, junto con el sistema bancario financierista. Pero ojo, mi querido Daniel, porque he platicado con gente que sabe del tema de las Fuerzas Armadas y me dicen, hay que tener cuidado, que las manzanas podridas no nos lleven a desacreditar a la institución o a las instituciones, a las, al